El ministro del Interior, Fausto Buenaño, renunció tras 6 días en el cargo. Lo reemplaza John Reinberg, que hasta hoy fue director del ECU 911. Las lluvias en Guayaquil duraron 6 horas anoche y un niño murió al ser arrastrado por la corriente de un acueducto. Mientras en Loja, un río se llevó un camión y en Azuay, deslaves bloquearon la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme. La vicepresidenta Verónica Abad debe pagar una multa de $9.400 por campaña anticipada en las elecciones de la alcaldía de Cuenca en el año 2023 y tiene pendiente otro proceso por violencia política de género. Con más del 99% de las actas de asambleístas escrutadas, Acción Democrática Nacional de confirmar la adhesión de sus aliados, sería la primera fuerza política con 68 parlamentarios, seguida de la Revolución Ciudadana con 67. La audiencia de juicio del caso Purga terminó y el Tribunal de la Corte de Justicia delibera. La Fiscalía pidió 13 años y 4 meses de prisión para el exasambleísta Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo. Una ruptura en el poliducto La Libertad Pascuales causó una fuga de diésel en la comuna Zacachún de la provincia de Santa Elena. 30 personas recibieron atención médica por el olor y una escuela suspendió sus clases. La ruta Viva en el nororiente de Quito estuvo cerrada durante 5 horas por el accidente provocado por un camión que terminó con la muerte de su conductor y otros 5 heridos. Un capitán de la policía antinarcóticos fue asesinado y 2 agentes heridos tras ser emboscados por una banda delictiva en La Troncal, provincia de Cañar. Ecuaterra visitó el refugio de vida silvestre Manglares del río Muisne en Manabí, que tiene 4.600 hectáreas y es el hábitat de 25 especies de cangrejos. Independiente del Valle frente a Liga Llorense versus Manta son los partidos que transmitirá Ecuavisa Sports en la segunda fecha del campeonato nacional. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar con lo más destacado de este viernes. Nuevo cambio en el gabinete de Daniel Noboa. Fausto Buenaño dejó al Ministerio del Interior en el que solo permaneció 6 días. Según la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el general de policía renunció a la cartera de Estado por motivos de índole personal. En su lugar, el gobierno designó a John Reinberg Oviedo, quien se desempeñaba como director general del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 desde el 28 de enero de este año. Reinberg es experto en elaboración de estrategias para prevención de amenazas y la optimización de protocolos de seguridad. Lluvias, los estragos aumentan. En algunas provincias las intensas lluvias siguen causando estragos. En Azuay, deslizamientos bloquearon la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme por 16 horas. En Loja, el desbordamiento del río Alamor arrastró un camión. En Zapotillo y en Los Ríos, zonas rurales de Babahoyo quedaron inundadas por el desbordamiento de afluentes. En la provincia de Los Ríos, el cantón Babahoyo es el más afectado por el temporal. Sus 4 parroquias rurales están inundadas debido al desbordamiento de los ríos Babahoyo, Chilintomo, Catarama y Pita. Gran parte de los cultivos de arroz ha quedado bajo un extenso espejo de agua. En la parroquia La Unión, al menos 100 familias resultaron afectadas y una cifra similar de hectáreas ha quedado destruida. El agua no se alcanza donde están los cultivos. Hay 4 metros y apenas la mata de arroz tiene 80 a 100 centímetros. El maíz, como se está yendo a pique también, apenas tiene 1,5 metros de la mata. Entonces en 4 metros ya está perdido todo. Las parroquias Pimocha, Febres Cordero y Caracol también tienen pérdidas en plantaciones de banano y maíz, ahora cubiertas por el agua. Aún no se ha cuantificado la cifra de hectáreas afectadas. Tenemos 37 albergues activados en el cantón Babahoyo, en las 4 parroquias del cantón Babahoyo. En total se estima que alrededor de 3.000 personas han sido afectadas en la zona rural de Babahoyo por inundaciones. En la provincia
provincia de Azuay, enormes rocas se desprendieron de una montaña y bloquearon el kilómetro 51 de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme, paralizando el tráfico vehicular durante 16 horas. Desde la madrugada, técnicos de la Junta Parroquial de Molleturo trabajaron en la zona, utilizando taladros y explosivos para fragmentar las rocas y facilitar su remoción con 2 retroexcavadoras. Durante este tiempo, largas filas de camiones, buses y autos se formaron en ambos sentidos de la carretera. A las 10 de la mañana se habilitó el paso por un carril de esta vía clave que conecta las provincias de Azuay y Guayas, por donde circulan diariamente 27.000 vehículos. En la provincia de Loja, las intensas lluvias incrementaron el caudal del río Alamor, en la parroquia Limones del cantón Zapotillo. Un camión de transporte de maíz que circulaba por la zona fue arrastrado por la corriente en el sector Novillos. El conductor logró salir a tiempo, al igual que los choferes de una excavadora y otro camión, cuyos vehículos estuvieron a punto de ser arrastrados. Ante el riesgo latente, las autoridades hicieron un llamado a la población para que no se acerque al río. El municipio de Saraguro declaró en emergencia al cantón por los estragos de la época lluviosa. Al menos 85 derrumbes han ocurrido en esa localidad de Loja, lo que ha provocado cortes en el servicio de agua potable. Además, los deslizamientos de tierra destruyeron las bóvedas de un cementerio. En Saraguro, provincia de Loja, las lluvias no cesan. El invierno ha dejado tras de sí un rastro de destrucción que obligó al COE cantonal a declarar la emergencia. En la comunidad indígena de Bura, un deslizamiento arrasó con sembríos de maíz y pastizales. Unas 200 familias que dependen de la ganadería temen por la alimentación de sus vacas, ya que las laderas quedaron cubiertas de lodo. La situación se agrava por la continua caída de tierra que amenaza con alcanzar a la comunidad Las Lagunas, que está 2 kilómetros más abajo. Unos 30 pobladores de ambas zonas realizan una minga para frenar el avance del desastre. En medio del lodo y la lluvia, con picos, palas y baldes, los comuneros excavan un canal para redirigir el agua y el sedimento. Todos estamos afectados porque acá abajo también están dañadas unas casas, unos garages. Yo también no puedo salir de arriba con mi carro, aquí está taponado todo y ni los animales podemos transportar a otro lado. Al otro extremo del cantón, en las laderas de la parroquia Manú, el cementerio local empezó a hundirse. Al menos 10 bóvedas se desmoronaron por un deslizamiento y los habitantes excavan para recuperar los cuerpos. La zona permanece incomunicada debido a otro deslave que bloqueó la carretera de ingreso. Según el municipio de Saraguro, en el cantón han ocurrido 85 derrumbes, provocando interrupciones en el servicio de agua potable y afectando la captación. En esta última semana ha sido extremadamente intensa las lluvias acá, con largas horas de precipitaciones, y eso ha ocasionado sobre todo un fuerte problema para nosotros en la destrucción de la tubería que conduce desde la captación hasta la planta de tratamiento. Hemos tenido 9 derrumbes que han ocasionado rotura de la matriz de conducción del agua. Por ahora, el municipio ha desplegado 5 retroexcavadoras y 3 volquetas en los puntos más críticos para iniciar la remoción de escombros y habilitar las vías afectadas. Y Perú declara emergencia en 157 distritos en 20 regiones de ese país también por las intensas lluvias. El temporal ha provocado inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas rurales, aislando a decenas de comunidades. De hecho, entre las zonas afectadas están las líneas de Nazca, los geoglifos precolombinos con más de 2000 años de antigüedad. ¡Dios mío! ¡Qué bien! Las lluvias causan estragos en la costa y sierra peruana. Comenzaron el fin de semana y con el pasar de los días se han intensificado, provocando deslizamientos de tierra e inundaciones. Las comunidades rurales son las más afectadas. Una de ellas es Nazca, en el suroeste de Perú. Ahí las zonas de cultivo quedaron destruidas por el desbordamiento del río Aja. Los residentes del lugar se arriesgaron a cruzar la peligrosa corriente para huir. Otros decidieron quedarse por temor a que sus casas sean saqueadas.
Las lluvias también amenazan las líneas de Nazca, gigantescas figuras precolombinas grabadas en el suelo hace más de 2000 años y declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. Una quebrada se desbordó y arrastró toneladas de lodo y rocas hasta ellas, anegando los geoglíficos de la mano, el árbol y el lagarto. Sin embargo, una inspección de este jueves descartó daños. Pero por ahora, el temporal no termina. Según el Servicio Meteorológico, las lluvias se extenderán durante los próximos días. El gobierno peruano declaró en emergencia 157 distritos de 20 regiones para facilitar el envío de recursos. Hasta el momento, Perú reporta 47 fallecidos y más de 8.000 damnificados por lluvias en lo que va de año. La Fiscalía solicitó 13 años y 4 meses de prisión para los principales implicados en el caso Purga. Entre ellos, el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, Fabiola Gallardo, acusados de liderar la estructura delictiva. Paul Romero con el informe. La Fiscalía solicitó 13 años y 4 meses de prisión. Esa es la máxima pena por delincuencia organizada para el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, Fabiola Gallardo, y al ex juez penal de esta corte, Johan Marfetán. Los tres están acusados como líderes de una estructura criminal que infiltró y manipuló la justicia en Guayas. Este jueves, el fiscal subrogante Wilson Toainga, en el 12º día de la audiencia de juzgamiento del caso Purga, presentó su alegato de cierre y pidió al tribunal la condena. Para otros 7 implicados, entre ex jueces de la Corte de Guayas, exfuncionarios judiciales, el exdirector del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la Fiscalía pidió al Tribunal de la Corte de Justicia una pena agravada de 9 años y 4 meses de prisión por ser funcionarios públicos. La pena reducida de 1 año 4 meses para un ex juez civil de Guayas y la procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros por haber cooperado con la Fiscalía. Para un empresario, primo de Muentes, 7 años de cárcel. En total, la Fiscalía pidió prisión para 13 procesados en el caso Purga. Como reparación integral al Estado, el fiscal Toainga solicitó el pago de $18.800 contra los cabecillas y $9.400 para los colaboradores, mientras que la Procuraduría solicitó $733.205 por haberse comprobado que los procesados de Purga integraron una estructura criminal para beneficiarse de decisiones judiciales y obtener réditos económicos. Esta tarde el tribunal suspendió la audiencia y se retiró a deliberar. La resolución sobre la condena para los 13 procesados de Purga se informará en los próximos días. El próximo martes, la Asamblea Nacional tratará el pedido del oficialismo para que se pronuncie sobre el ingreso de fuerzas especiales del exterior para la lucha contra el crimen transnacional. El secretario del Legislativo cuestionó el pedido asegurando que era político electoral. Patricio Díaz informa que ADN defendió la medida. El próximo martes, la Asamblea se pronunciará sobre si apoya o no que fuerzas especiales internacionales ingresen al país para la lucha contra el crimen transnacional. El secretario del Legislativo, Alejandro Muñoz, dijo que la convocatoria está por publicarse. El funcionario, sin embargo, aclaró que ni legal ni constitucionalmente la Asamblea requiere dar un pronunciamiento sobre el tema, por lo que cuestionó las intenciones del pedido del oficialismo para que se dé ese apoyo. Una declarativa y un objetivo netamente electoral, porque no tiene ningún impacto, como yo le acabo de explicar, no tiene ningún impacto real. Muñoz recordó que el acuerdo para el apoyo de Estados Unidos en operaciones contra actividades marítimas ilícitas no requirió la autorización de la Asamblea. La Corte Constitucional emitió 2 dictámenes en ese sentido el año pasado. El oficialismo ha reconocido que no se necesita dicha autorización. La finalidad del pedido es otra. La inestabilidad política que la Asamblea Nacional ha generado al país en general, evidentemente se proyecta hacia el ámbito internacional. Y si vamos a tocar las puertas de otros países sin un pronunciamiento de la Asamblea Nacional, bueno, no van a sentir garantía y seguridad de colaborar y de participar. Las bancadas han pedido al oficialismo que informe detalles de la cooperación sobre la que se requiere alcanzar el respaldo. El secretario de la Asamblea insistió en la falta de información acerca del tema. No se sabe ni siquiera qué es lo que se va a tratar, cuáles son los países con los que se va a llegar a un acuerdo, cuáles son los pormenores de ese acuerdo. La canciller Gabriela Sommerfeld ha señalado que no se pueden dar a conocer las gestiones y los países con quienes están conversando hasta que estén vigentes los acuerdos. En la Asamblea, el oficialismo tampoco ha revelado detalles de esa cooperación. El cambio del orden del día para incluir este pronunciamiento en la sesión del miércoles fue aprobado por las bancadas y no se trató por falta de quórum.
El debate se reanudará el martes a las 3 de la tarde. Israel denuncia que uno de los cuerpos devueltos por el grupo Hamas no pertenece a una de las rehenes asesinadas por los terroristas. El gobierno de Netanyahu dijo que esto constituye una grave violación al acuerdo y han prometido ajustar cuentas. Nos amplía Eliana Suárez. El Instituto Nacional de Medicina Forense de Israel, en cooperación con la policía, comunicó a la familia Vivas que los restos de los niños Ariel y Kfir han sido identificados. Los datos revelan que los menores fueron estrangulados en cautiverio por milicianos de Hamas en noviembre de 2023. Ariel and Kfir were not killed in an airstrike. Ariel y Kfir no fueron asesinados en un ataque aéreo. Fueron asesinados a sangre fría por los terroristas. Los terroristas no dispararon contra los niños, los mataron con sus propias manos. They killed them with their bare hands. Durante el proceso de identificación también determinaron que otro cuerpo, que debía ser el de Shiri Vivas, mamá de los niños, no corresponde según los análisis de ADN y que tampoco coincide con ningún otro rehén. La noticia ha desatado la ira del gobierno israelí, que ha dicho que no se trata de un hecho accidental, sino una grave violación por parte de la organización terrorista, que prometió, según el acuerdo, devolver a los rehenes fallecidos. Hamas ha dicho que los restos pudieron haberse mezclado con los de otra víctima de un ataque aéreo en Gaza, pero el primer ministro Benjamín Netanyahu prometió una respuesta. Actuaremos con determinación para traer a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes, tanto vivos como muertos, y garantizar que jamás pague el precio completo por esta cruel y atroz violación del acuerdo. Dios vengará su sangre, y nosotros también los vengaremos. Israel también condenó el montaje lleno de propaganda y música con el que entregaron los cuerpos de las víctimas. Esta exhibición provocó la condena de la comunidad internacional, incluida la ONU. La primera fase de la tregua establece la liberación de 33 rehenes israelíes. Hasta ahora han devuelto a 19, para luego proceder a pactar una segunda fase. Pero este incidente podría cambiar la postura de Israel y retomar los combates. 7 instituciones financieras se suman a la lista de no autorizadas para funcionar. La Superintendencia de Bancos alertó de posibles estafas, pero no indicó qué acciones se han ejecutado para que dejen de operar. Lo informa Diana Bermeo. Una vez más, la Superintendencia de Bancos publicó la lista de las instituciones financieras que funcionan ilegalmente. 7 fueron detectadas en lo que va del año. Prestamayor, Abancréditos, Gigosas, Préstamos Personal Rápido, Finanweb, Crédito Copa Desarrollo y Proacción Online. Más allá de la alerta, las notificaciones a la Unidad de Análisis Financiero y las denuncias a la Fiscalía, no hay claridad de qué pasa con las instituciones financieras ilegales una vez que la Superintendencia de Bancos detecta su funcionamiento, porque esos reportes no son nuevos, se realizan desde el 2017 e incluso hay nombres que se repiten en los registros. Por ejemplo, Procredit en el 2020 y 2023, Préstamos de Ecuador en el 2022, 2023 y 2024. Monbel aparece en los listados del 2022 y 2024. En los hechos, se ha tolerado el funcionamiento de esas instituciones que se identifican como cooperativas financieras o cajas de ahorro, y en sus redes sociales exhiben información como cualquier entidad autorizada. Gigosas, por ejemplo, tiene una página de Facebook. Allí detalla las clases de créditos que otorga. Hay una dirección en Quito y un número de teléfono. Su primera publicación fue el 9 de enero y la última el 19 de febrero, día en el que se reveló la lista de instituciones financieras no autorizadas en la que consta. Televistazo preguntó a la Superintendencia de Bancos sobre las acciones concretas de control que ejecuta para que las instituciones financieras ilegales no funcionen, y aún no hay respuesta. La Agencia Nacional de Tránsito informó que los turnos reservados para sacar licencias de conducir el lunes y martes de carnaval serán atendidos del miércoles 5 al viernes 7 de marzo. Además, el Servicio de Rentas Internas movilizará brigadas móviles para atender servicios ciudadanos en 9 ciudades. Adriana Bermeo amplía la información de estos servicios. Los turnos reservados para sacar licencias de conducir el lunes y martes de carnaval serán atendidos del 5 al 7 de marzo.
Los usuarios, según la ANT, no tienen que cumplir ningún trámite adicional, solo asistir a cualquier agencia en el país entre las 8 y 16:30. En Guayaquil la atención será de 8 a 18 horas. Todos deben llevar el turno impreso solicitado inicialmente. La próxima semana el SRI trasladará sus brigadas móviles a 9 ciudades de costa, sierra y oriente. El lunes estarán en Salinas, martes en Puerto López, Baños de Agua Santa, Joya de los Hachas y Mejía, jueves en Biblián y viernes en Cotacachi, El Chaco y La Maná. En las brigadas móviles se brindarán servicios de generación y recuperación de claves, inscripción y actualización de RUC de personas naturales y se proporcionará información sobre devolución de impuestos y el pago de obligaciones tributarias. El BIES desarrolló un sistema de verificación en línea para acceder a créditos hipotecarios, quirografarios y prendarios. Los usuarios que lo soliciten recibirán un código en el correo electrónico que tenga registrado en el Seguro Social. Ese código durará 5 minutos y se podrá usar una sola vez. Es requisito obligatorio para continuar con el trámite y que se acredite el dinero. En los últimos 5 años, 363,000 ecuatorianos se sumaron a la exclusión financiera por no pagar sus deudas. La cifra total de personas que se quedaron sin acceso al sistema financiero nacional asciende a más de 1.200.000 personas. Los afectados se concentran principalmente en Guayas, Pichincha y también en Manabí. Desde 2019 hasta 2024, 1.100.000 personas se incorporaron al sistema financiero nacional. Sin embargo, en ese mismo periodo, de cada 10 personas que ingresaron, 3 terminaron reexcluidas al tener su cartera en demanda judicial, una cartera castigada o un score crediticio por debajo de los 300 puntos. La reexclusión financiera es el fenómeno que afecta a quienes ya habían sido incluidos en el sistema financiero formal, pero que, debido a sus condiciones crediticias, perdieron el acceso a sus beneficios. Es decir, no pueden abrir una cuenta, acceder a una tarjeta de crédito, ni a préstamos de ningún tipo. Con esas 363,000 personas reexcluidas del sistema financiero ecuatoriano, el total que se encuentra en esa condición ascendió a 1.260.000 personas, que acumulan una cartera castigada que alcanza los 3.600 millones de dólares. Este fenómeno de la reexclusión afecta más a los hombres que a las mujeres. El 64% de los reexcluidos están entre los 25 y los 50 años. El grueso del problema se ubica en quienes perciben menos de $800 mensuales. Por distribución geográfica, las provincias donde se concentran los reexcluidos son Guayas con 368,000 personas, Pichincha con 260,000, Manabí con 177,000 y El Oro con 53,000. Solo en 2 provincias hubo más ingresos que exclusiones del sistema financiero: Orellana y Loja. Para abordar este problema, el informe elaborado por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo y la Universidad San Francisco de Quito sugiere educación financiera que apuntale lo básico, no endeudarse por sobre la capacidad de pago, notificaciones frecuentes y personalizadas que contribuyan a mejorar el desempeño financiero. También la adopción de alternativas que permitan aliviar las cargas financieras y reinsertarse en el sistema, pero sobre todo la identificación adecuada por parte de bancos, cooperativas y mutualistas de la capacidad de pago del deudor, mejorando sus metodologías de colocación de créditos. Una infección respiratoria mantiene en situación delicada al Papa Francisco. Sus médicos no dicen que está fuera de peligro, pero tampoco en inminente riesgo de muerte. Es el diagnóstico que dieron este viernes en el primer reporte presencial sobre su estado de salud. El pontífice de 88 años cumple su primera semana en el Hospital Gemelli de Roma, luchando contra una neumonía en ambos pulmones, junto con infecciones bacterianas y virales, además de su bronquitis crónica. Los médicos informaron que está de buen ánimo, alimentándose bien y respondiendo al tratamiento. El Papa está en reposo absoluto. Estados Unidos deportó a 177 venezolanos desde la base de Guantánamo en Cuba. Nicolás Maduro asegura que solicitó a Washington que sean repatriados y negó que fueran delincuentes vinculados a la organización criminal Tren de Aragua.
177 venezolanos que fueron expulsados de Estados Unidos y luego retenidos en la base militar de Guantánamo en Cuba, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, fueron enviados de vuelta a Venezuela. Primero viajaron en un avión militar estadounidense que los dejó en Honduras. Ahí fueron transferidos a una nave de la aerolínea venezolana Conviasa y finalmente llevados a su país. Altos dirigentes del chavismo como Diosdado Cabello estuvieron en el aeropuerto para recibirlos. Nicolás Maduro aseguró que fue él quien solicitó a Trump la repatriación de estas personas. Aunque la postura oficial de Washington se mantiene en no reconocer a Nicolás Maduro como primer mandatario venezolano tras unas cuestionadas elecciones, Trump retomó contactos con el régimen enfocado en la deportación de indocumentados. Las autoridades de inmigración estadounidenses aseguran que han detectado a cientos de personas presuntamente vinculadas con el Tren de Aragua y todas serán detenidas y devueltas a su país. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico Keir Starmer alistan viaje a Washington para reunirse con Donald Trump y discutir el futuro de Ucrania y las negociaciones de paz para poner fin a la guerra con Rusia. Macron irá a la Casa Blanca el lunes. El encuentro con Starmer, en cambio, está previsto para el jueves. Europa baraja además la posibilidad de crear una fuerza de paz, garantizar la seguridad de Ucrania en la posguerra, incluso con enviar 30.000 tropas francesas y británicas, aunque no todos los países europeos están de acuerdo con esa alternativa. Y Alemania va a elecciones anticipadas este domingo y según los sondeos, el canciller Olaf Scholz perderá su liderazgo político y tendrá que ceder el poder. El líder de la centro-derecha, el conservador Friedrich Merz, se perfila como el ganador en momentos en que temas como la economía y la migración dominan el interés de la sociedad. Con un gobierno debilitado, el canciller alemán Olaf Scholz se sometió en diciembre a un voto de confianza en el Parlamento y lo perdió. La consecuencia es un adelanto de las nuevas elecciones inicialmente previstas para septiembre. Scholz, que lidera el tradicional Partido Socialdemócrata, está en el cargo desde diciembre de 2021 y si pierde la elección será el gobernante que menos tiempo ha estado al mando en las últimas 4 décadas, lejos de los 16 años de su antecesora Angela Merkel o los también 16 años de Helmut Kohl. Las encuestas para este domingo ponen en primer lugar a Friedrich Merz, del conservador partido Unión Demócrata Cristiana, con 30%, seguido de Alice Weidel, del partido de ultraderecha y anti-inmigración Alternativa para Alemania, con 21%. Y muy atrás, el canciller Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata, con 15%, y su actual aliado Robert Habeck, de los Verdes, con apenas 7%. Si se confirmara la tendencia a favor de Friedrich Merz, para consolidarse como canciller va a necesitar de alianzas con otros partidos que lleguen al Parlamento de 630 miembros, pues solo no alcanza la mayoría absoluta. La economía, que se ha contraído ya por 2 años consecutivos, los altos costos de la energía por la guerra en Ucrania, el empleo y la inmigración son temas de mayor interés. Este último más aún después de una serie de atentados atribuidos a extranjeros en situación irregular. En Alemania hay 59.2 millones de electores, muchos de los cuales han votado ya por correo, pero también un alto número de indecisos que bordea el 30% y que pueden ser determinantes para el futuro de una de las naciones más poderosas de Europa. Israel investiga la explosión de 3 buses en la ciudad de Bat Yam, cerca de Tel Aviv. No hubo víctimas, pues las unidades estaban vacías, pero es investigado como un atentado terrorista luego de que la policía hallara artefactos explosivos con temporizador. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, convocó a su gabinete para analizar el incidente y ordenó a las fuerzas de defensa realizar una operación contra los centros del terrorismo en Cisjordania. Hasta ahora hay 3 detenidos, entre ellos un judío israelí. El estreno de la película biográfica de Robbie Williams, obras de teatro, de comedia, exposiciones de arte y también nuevos libros son parte de la agenda de entretenimiento para este fin de semana. Y Vanessa Robles ya tiene el resumen de todas estas actividades a continuación. Hola chicos, ¿cómo les va? La obra de teatro La tienda de la esquina es la comedia que presenta el grupo Los Chuscos en Quito. Juana quería comprar $1 de huevos, pero terminó pidiendo $1 de huevos. Las funciones serán el sábado 22 de febrero a las 3 y 6 de la tarde en el Teatro Escena 1.
Más allá de la obra, es el recorrido que se realizará en el Museo del Carmen Alto en Quito este sábado a las 11 de la mañana. Expertas relatarán los secretos detrás de la conservación de piezas con siglos de historia. Labios, un año de ciberamor está en la cartelera de Pop-Up Teatro en Urdesa, en Guayaquil. Una obra bajo la dirección de Ricardo Velastegui. Las funciones serán el viernes y sábado a las 8, 9 y 10 de la noche. La muestra Indómito Palíndromo del artista Manuel Córdoba se inauguró en el Museo Municipal de la ciudad de Guayaquil. La exposición consta de 5 obras centradas en la representación de la infancia. Está abierto al público de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde hasta el 15 de marzo. Animales difíciles es el libro de la escritora y periodista española Rosa Montero. Se trata del último capítulo de su serie Bruna Hosky, una detective androide que deberá resolver un caso sobre el sentido de la vida y el destino de la humanidad. Imposible decir adiós. Es la novela de la autora surcoreana y Premio Nobel de Literatura 2024 Han Kang. Muestra la historia de 2 mujeres con la memoria de una masacre ocurrida en 1948. Está disponible en todas las librerías del país. Robbie Williams. I'm one of the biggest pop stars in the world. El estreno de Better Man es la película biográfica del cantante Robbie Williams. Pero en lugar de interpretarse a sí mismo o que otro actor lo haga, el rostro de un mono es el personaje principal en el audiovisual. Nominada al Oscar en la categoría Mejores Efectos Visuales, está disponible en todas las salas de cine. Guayaquil, Quito y Cuenca suman 21 espacios de coworking municipales. Los apagones aumentaron el interés de los emprendedores, trabajadores remotos y también de los estudiantes. Por ello, aunque los racionamientos se acabaron, los coworking siguen activos y recibiendo gente a diario. Incluso centros comerciales ya han habilitado más de estas alternativas, como nos cuenta Luis Alfredo Zúñiga. Los coworking se han establecido en Ecuador como aliados para un mejor desempeño de emprendedores, de trabajadores en modalidad remota y de estudiantes. Los racionamientos del 2024 dispararon la demanda y las alcaldías de Guayaquil, Quito y Cuenca fortalecieron o crearon nuevos espacios que hoy siguen activos. Para jóvenes emprendedoras como Priscila Pazmiño en Guayaquil, es necesario que se mantengan. Los considera como la mejor opción para ejecutar su negocio de marketing digital, grabar videos y usar internet sin costo. Necesito un espacio en el que no haya mucho ruido, un espacio bien iluminado, un espacio en el que pueda hablar libremente y sobre todo el tema de los fondos, un espacio bonito, ¿no? En Guayaquil hay 3 coworking municipales gratuitos. 2 están en Plaza Guayarte y otro en el Malecón del Salado, sumando capacidad para 120 personas, con computadoras, salas de reunión y estudio fotográfico, donde el 30% de los visitantes son estudiantes que reciben cursos. A mí, que soy recién graduada, me sirve un montón, ya que, por ejemplo, me dieron tips para poder saber qué poner o no qué poner en mi currículum. En Quito, el Cabildo abrió 17 coworking entre septiembre y octubre del 2024 y hoy siguen activos. Suman capacidad para 1.200 personas y hay planes para abrir más espacios colaborativos gratuitos. Cuenca tiene un coworking municipal que funciona desde 2016 sin costo en la empresa pública de desarrollo económico y la demanda solo lleva a fortalecerlo. Tiene espacio para 40 personas e incluso dan apoyo para crear logotipos publicitarios. Más allá del espacio necesitan también que se les impulse, que se les capacite. Al momento es complejo definir un número real de coworkings privados en el país. No hay un gremio que los agrupe. Varios están registrados con otro tipo de actividad económica. No hay registros en el Comité Empresarial Ecuatoriano ni en las cámaras de comercio. Y algunos funcionan como un servicio adicional que ofrecen empresas de otra índole. Y aunque muchos tienen costo, las opciones gratuitas siguen apareciendo para un segmento de la población que demanda más espacios de trabajo colaborativo. 30 habitantes de la comuna Sacachún en la provincia de Santa Elena resultaron afectados debido a la rotura de un tramo del poliducto Libertad Pascuales, lo que produjo un fuerte olor en la zona. Las autoridades investigan el incidente, como lo informa Diego Cuenca. La contaminación empezó a las 4 de la madrugada por una fuga de combustible que afectó a la comuna de Sacachún, en Santa Elena. Era un chorro de diésel que alcanzó los 6 metros de altura y salía del poliducto Libertad Pascuales. El fuerte olor a combustible despertó a las 30 familias de esa localidad,
quienes tuvieron problemas respiratorios y fueron atendidos por médicos del Ministerio de Salud. Las clases presenciales de la única escuela del sector se suspendieron y sus 10 estudiantes se regresaron a sus casas. Todos, la mayoría de las personas sentíamos un ardor en la garganta, otros tenían náuseas. Un olor sumamente fuerte, porque era una especie de lluvia de este combustible, era como invierno, como unas gotas que caían. A las 7 de la mañana llegaron al sitio el cuerpo de bomberos, militares y personal de Petroecuador, quienes a esa hora cerraron el paso del combustible y enseguida repararon la perforación. El intendente de policía presume que traficantes de combustible le hicieron. Porque lo que pasó ahorita es un acto delictivo. Otro acto delictivo en otro punto, porque si estaba pinchado aquí podrían estar haciendo otro pinchaje en otro lado. Según el Ministerio de Ambiente, el diésel se derramó 20 metros a la redonda, formando varias pozas de combustible que ya empezaron a eliminar. Aún no hay un cálculo de cuántos galones de diésel se perdieron y técnicos levantan información sobre las afectaciones en flora y fauna de la comuna de Sacachún. La policía retuvo a un hombre tras el asesinato de un policía en el cantón La Troncal, esto en Cañar. El uniformado murió durante un enfrentamiento armado contra supuestos secuestradores y extorsionadores. Este y otros hechos en el siguiente reportaje con Bessie Granja. Tras operativos en el cantón La Troncal, en Cañar, las autoridades retuvieron a un hombre para investigaciones por el asesinato del uniformado Darwin Javier Sin Maleza San Martín, un capitán de policía de la Dirección de Antinarcóticos. La víctima fue acribillada en medio de un enfrentamiento armado contra supuestos secuestradores y extorsionadores. El hecho ocurrió en el sector rural de Xucay. Allí la policía investiga si se trató de una emboscada contra los agentes. En la zona se desplegaron a unidades especiales y el helicóptero de aeropolicial para encontrar a más vinculados a este hecho violento. Según testigos, hombres armados con fusiles se bajaron de una camioneta y balearon a los gendarmes. Otros 2 uniformados quedaron heridos y fueron trasladados a un hospital donde se encuentran estables. Un policía resultó herido luego de que hombres armados llegaron en un auto negro y dispararon contra la garita de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. El ataque fue en la noche del jueves. El gendarme, quien se recupera en una casa de salud, se salvó de morir porque las balas impactaron en su chaleco. Otro disparo cayó en un vidrio de las instalaciones donde laboran funcionarios del Servicio de Atención a Privados de Libertad de SNAI. Y en una semana han muerto 2 militares y un policía en enfrentamientos con grupos armados. El bloque de seguridad reforzó las medidas de protección para los uniformados que ejecutan operaciones contra el terrorismo, lo informa Paul Romero. El asesinato del capitán de policía Darwin Sin Maleza este viernes en La Troncal pone en alerta al bloque de seguridad. Él es la tercera víctima mortal de la fuerza pública en 7 días. Ayer fue asesinado en la isla Trinitaria el cabo primero de la Armada Javier Carchi Jordán, cuando se dirigía a su trabajo en el Comando Guardacosta en la Base Naval Sur de Guayaquil. 3 menores de edad, 2 mujeres y un hombre, fueron detenidos por su participación en el ataque armado. El pasado viernes, sicarios mataron al teniente coronel de la FAE, Porfirio Cedeño, encargado de las operaciones militares en el Cantón Durán, uno de los más peligrosos del país. Tras este asesinato, el mando de las Fuerzas Armadas reforzó el protocolo de seguridad para los oficiales y patrullas que realizan operaciones contra el terrorismo en zonas de conflicto. Entre las medidas están incluir el blindaje de los vehículos que utilizan los comandantes de las unidades tácticas y operativas, reforzar el anillo de seguridad de los oficiales responsables de las operaciones en 6 provincias en estado de excepción y 2 cantones, prohibir el uso del uniforme fuera de los recintos militares. Desde el 2024, cuando el gobierno declaró conflicto armado interno, han fallecido 27 policías y 3 militares en enfrentamientos con grupos delincuenciales. Un accidente de tránsito dejó un fallecido y 5 heridos en Quito. En el siniestro ocurrido en la Ruta Viva estuvieron involucrados 5 vehículos. Alex Ceballos con las imágenes del siniestro. 5 horas estuvo la Ruta Viva cerrada esta mañana en Quito. Un camión cargado con alimento para aves se estrelló a las 6:30 contra 3 vehículos livianos y luego contra un tráiler. Según versiones preliminares de la Agencia Metropolitana de Tránsito, en el kilómetro 4 en la entrada de Tumbaco,
El conductor, al perder los frenos, saltó del camión, pero en la caída fue golpeado por las llantas posteriores. Se lanza desde la cabina hacia la vía. Sin embargo, también se presume que el señor cae debajo de las ruedas del vehículo. El camión avanzó sin control, al menos 1 kilómetro. Chocó primero contra esta camioneta, cuyo balde fue desprendido. Luego contra estos automóviles de color vino y blanco. Y finalmente 500 metros abajo contra el tráiler que iba en el carril derecho. El conductor de 50 años falleció y los bomberos atendieron a otros 5 heridos. Al momento se está realizando el respectivo análisis tanto de los vehículos, lo que es el sistema de tracción de los vehículos, en este caso los neumáticos, y más que todo estamos levantando información sobre la identidad de la persona que falleció. El caos provocado por este accidente se extendió por toda la vía interoceánica, la avenida Simón Bolívar y la vía Los Conquistadores, en la subida a Guápulo. Elecciones 2025. ¿Cómo queda la Asamblea? Aunque faltan 3 actas del exterior para completar el escrutinio, esto no cambiará los resultados de legisladores electos. El oficialismo con aliados tendría más curules que la Revolución Ciudadana. Patricio Díaz presenta el detalle de la conformación de la nueva Asamblea. Con el 99.49% de actas escrutadas para asambleístas, ya se puede ver la conformación del Poder Legislativo. El cierre del escrutinio tuvo que postergarse porque no llegaban actas del exterior con inconsistencias. En el caso de asambleístas nacionales hace falta 1 y en representantes del exterior 2. Pero eso no influye en los resultados. Así, en la nueva asamblea que se instalará desde el 14 de mayo, ADN llega con 66 legisladores. Cifra que puede aumentar si Edwin Jarrín, asambleísta de Morona Santiago, electo por el movimiento Gente Buena, ratifica su respaldo al presidente Daniel Noboa. Y si lo hace también Steven Ordóñez, reelecto por el movimiento Sur del Oro, que ha sido parte de la bancada oficialista. Con ello llegaría a 68 asambleístas. La Revolución Ciudadana tiene 67 legisladores. Pachacutic llega a 9 y el Partido Social Cristiano a 4. Hay 3 asambleístas de otras organizaciones políticas que representan a Construye, la Alianza de Unidad Popular, Partido Socialista y PIT por el Carchi y el movimiento local de Sucumbíos Acuerdo Ciudadano. Pero ni ADN ni la Revolución Ciudadana podrán tomar decisiones por sí solos. Requieren entre 9 y 10 asambleístas más para alcanzar la mayoría absoluta, que ahora, con 151 asambleístas, es de 77 votos. Con ese número, pueden, entre otras decisiones, designar autoridades del legislativo, aprobar y archivar leyes, destituir asambleístas. Luce casi imposible lograr la mayoría calificada de 101 votos. Con ella se puede destituir al presidente o vicepresidente de la República, ministros, miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, enmendar la Constitución y otorgar indultos y amnistías. La vicepresidenta Verónica Abad deberá pagar una multa por una infracción electoral cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca. El Tribunal Contencioso Electoral negó el pedido para quitarle sus derechos políticos. Francisco Garcés nos cuenta más de esa decisión. La vicepresidenta Verónica Abad deberá pagar una multa de $9.400 por haber hecho campaña anticipada cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca en el 2023 por el Movimiento Amigo. El Tribunal Contencioso Electoral dictó la sentencia. Juan Esteban Guarderas, entonces consejero de participación, denunció el año pasado a Abad por la infracción electoral grave. El caso fue procesado por la jueza Ivonne Coloma, quien dictó su sentencia el 5 de noviembre. Tanto Guarderas como Abad apelaron la decisión. La vicepresidenta objetó el proceso y las pruebas presentadas, y Guarderas pidió que, además de la multa impuesta, se sancione a Abad con la pérdida de sus derechos políticos por 2 años, lo que en los hechos implicaba que dejara el cargo de vicepresidenta. Basó ese pedido en que la ley electoral permite que las infracciones graves puedan ser sancionadas con multas, destitución y la pérdida de derechos políticos. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral negó las apelaciones de Abad y de Guarderas y ratificó que debe pagar una multa de $9.400, pero en aras del principio de proporcionalidad no consideró que por esto ella deba perder su cargo.
Abad enfrenta otra causa electoral. En el contencioso está en marcha el caso por violencia política de género denunciada por la canciller Gabriela Sommerfeld. La mañana de este viernes se realizó la audiencia de pruebas. Este es el último trámite antes de que el juez Guillermo Ortega emita su sentencia. La violencia política de género es catalogada en el Código de la Democracia como una infracción muy grave. Puede ser sancionada con multa, destitución o la pérdida de derechos políticos. Fausto Buenaño dejó el Ministerio del Interior, en el que solo permaneció 6 días. Según información de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, el general de policía renunció a la cartera de Estado por motivos de índole personal. En su lugar, el gobierno designó a John Reinberg Oviedo, quien se desempeñaba como director general del Servicio Integrado de Seguridad, el ECU 911, desde el 28 de enero de este año. Reinberg es experto en elaboración de estrategias para prevención de amenazas y la optimización de protocolos de seguridad. Lluvias, los estragos aumentan. Guayaquil y sus alrededores colapsaron frente a la lluvia que cayó la tarde y noche de ayer. Lo más doloroso, un niño murió al caer a un canal y ser arrastrado por la corriente. Fueron alrededor de 6 horas de lluvia que dejaron la ciudad así. Las zonas más afectadas estuvieron en el norte y en el noroeste. En barrios como Sauces, por ejemplo, el agua llegaba hasta la rodilla de los transeúntes y por encima de las llantas de los vehículos. Los dueños de locales cercanos cerraron las puertas de sus negocios para evitar daños, pero de nada sirvió. Porque las olas dañan las puertas del local y el local le entra agua. No sé si te has dado cuenta cómo vienen los carros, no las olas. Y mientras esto ocurría en Sauces, en la vía Daule, cerca a la penitenciaría, los vecinos improvisaban un rescate. Vieron un cuerpo flotando en un canal y pusieron una escalera para tratar de alcanzarlo. Lo consiguieron, pero fue tarde. Se trataba de un niño de unos 7 años que había caído al canal unos metros más arriba y murió al ser arrastrado por la corriente. En otro sector, en Monte Sinaí, un puente sobre un canal se desplomó y dejó incomunicado a todo un barrio. Ahorita, ¿cómo pueden pasar los niños? Las necesidades de que no hay el agua potable, los tanqueros no nos vengan a distribuir el agua que necesitamos. La ciudad entera estuvo afectada, en algunos lugares por las inundaciones, en otros por el tráfico, porque la lluvia coincidió con la hora pico. La gente que salía de su trabajo y que tenía que pasar por calles como la Avenida de las Américas o la Vía Daule, la Carlos Julio Arosemena o la Pedro Menéndez, tuvo que esperar al menos hora y media atrapada en los embotellamientos. Y los estragos no solo se sintieron en Guayaquil, en la Vía San Borondón, en el ingreso a Ciudad Celeste, en el sector de la Aurora, también hubo inundaciones, tráfico, carros dañados, desesperación. Las autoridades activaron sus protocolos de emergencia y ya hoy en la mañana había maquinaria limpiando canales y personal evaluando destrozos. Pero no ha terminado, porque el INAMI lanzó una advertencia. Dice que hay probabilidades de que estas lluvias de gran intensidad se repitan durante el fin de semana. El niño que se ahogó al caer en una zanja en el noroeste de Guayaquil la noche de este jueves tenía 7 años y vivía a 2 kilómetros del sitio donde fue encontrado. Su familia explicó que el menor salió a comprar cuando cayó en el canal. En esta vivienda de una planta de la cooperativa San Francisco II, en el noroeste de Guayaquil, vivía el menor Jean-Pierre Villegas, que murió ahogado este jueves tras caer en una zanja con agua en medio de la torrencial lluvia que cayó sobre la ciudad por más de 6 horas. Era el único hijo de esta familia, tenía 7 años y según explicaron sus familiares, a las 5 de la tarde trató de cruzar la calle para comprar en una tienda cercana. Cayó en el canal y fue arrastrado por la corriente. Enseguida todos se dieron cuenta, pero nadie pudo hacer nada porque fue bastante fuerte la corriente, el mal estado del barrio. El cuerpo fue encontrado 2 horas después, a las 7, y a 2 kilómetros del lugar donde cayó, muy cerca de la penitenciaría del Litoral. El tío del niño indicó que recibieron ayuda municipal para los gastos funerarios. El sepelio será este sábado.
Y en lo que va del año, las lluvias afectan al sector agropecuario en 10 provincias. Según el Ministerio de Agricultura, las precipitaciones dejan pérdidas de $1.468.000 por cultivos afectados principalmente en Cotopaxi. Diego Cuenca, en el siguiente reportaje, describe el panorama. En los 2 primeros meses de este año, las lluvias afectaron a 1.449 hectáreas agrícolas y de esas, el 61% se perdieron por completo. Según el Ministerio de Agricultura, Cotopaxi es la provincia que soporta el mayor impacto. En 600 hectáreas de cultivos de papa, quinoa, cebolla blanca, maíz y otros productos. En Los Ríos hay 410 hectáreas afectadas de banano, cacao, plátano y el 50% están destruidas, la mayoría de arroz. En Azuay hay 112 hectáreas de arveja, alfalfa y yuca, parcialmente dañadas. En Manabí están afectadas otras 104 hectáreas de plátano, maíz y pasto. En Zamora Chinchipe, las inundaciones mataron a 45.797 pollos. Y en Manabí otros 2.000 animales murieron, principalmente ganado. Según el Ministerio de Agricultura, las pérdidas económicas ascienden a $1.468.000. Ahora busca albergues para los animales durante el invierno. Además, ofrece asistencia técnica a los 908 productores agrícolas y pecuarios afectados. El puerto de Guayaquil, que hace un año perdió una parte importante de su carga luego de que 2 navieras pasaron a operar en otras terminales, busca recuperarse con una nueva ruta y ofrece llevar la carga hasta Shanghái en China en un plazo de 27 días. Diego Cuenca con las novedades en el sector portuario. Normalmente, una carga tarda entre 30 y 45 días en llegar a China, dependiendo de las rutas que ofrecen las distintas navieras que operan en los puertos del país. Una nueva opción es la naviera COSCO Shipping, que instaló sus operaciones en el puerto de Contecón, en Guayaquil. Ofrece conectar a Guayaquil con el puerto de Chancay, en Perú, y por medio de este a Shanghái, en China, en 27 días. Este es un servicio semanal. Hoy está saliendo el segundo barco. El primero fue la semana pasada, solo que fue una operación, digamos, de prueba. Aunque por ahora están trayendo contenedores vacíos de Asia, hay interés en exportadores de camarón y banano, cuya expectativa es reducir tiempo y costos logísticos. En cada puerto les tomará 27 minutos montar la carga al buque. Sin embargo, evitan precisar los costos de esas operaciones y por ende de cuánto será su ahorro. Donde sin duda alguna estimamos triplicar o cuadruplicar nuestras exportaciones en los próximos años. Esa nueva ruta aparece un año después de que el puerto de Contecón perdió cerca del 50% de la carga total, porque las navieras Merx y MSC no renovaron sus contratos en 2024 y trasladaron sus operaciones a otras terminales de Guayaquil. Con la operación de COSCO, Contecón busca retomar la competitividad frente a DP World Posorja, que actualmente lidera las operaciones moviendo más de 600.000 contenedores al año, seguido del terminal portuario de Guayaquil, TPG y Banana Puerto. Esta mañana 405 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en servicio pasivo recibieron un reconocimiento por su labor. Participaron en el conflicto armado del Alto Cenepa en 1995. El evento se llevó a cabo en la base aérea Simón Bolívar en Guayaquil. A las 10 de la mañana y en medio de un clima lluvioso, las notas del himno nacional marcaron el inicio de la ceremonia de reconocimiento a 405 servidores pasivos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que participaron en el conflicto armado del Alto Cenepa en 1995. El evento se realizó en la base aérea de Guayaquil por conmemorarse 30 años del hecho. Pilotos, aeromédicos y personal civil como cocineros y auxiliares recibieron el botón honorífico que resalta a quienes no estuvieron en el frente de combate, pero cuya labor fue importante para la operación militar. Edwin Morales fue rescatista de combate. Con nostalgia y orgullo, recuerda cómo trasladaban a los soldados heridos hasta los hospitales más cercanos de la zona. Nunca sentí ese temor, ese miedo de ir para allá porque estábamos preparados todo el personal, oficiales muy entrenados. Las jornadas en las que se preparaban los alimentos para los héroes del Cenepa iniciaban desde la madrugada y finalizaban en la noche. Así lo dice Julia Ronquillo,
una de las cocineras que junto a otras 10 personas distribuían la comida a los soldados. Día y noche que permanecimos en todos los lugares del escuadrón de nuestra defensa aérea. No había horario para ni descansar, solamente era prepararnos cada momento para preparar a nuestro personal en aquel tiempo. La imposición de la condecoración estuvo a cargo de diferentes miembros de la FAE en servicio activo, que les colocaban por grupos de 15 a los condecorados. Con esta ceremonia se revivió un episodio clave en la historia de las Fuerzas Armadas. El Festival Vikingo Up Hell inició este lunes en Lerwick, Reino Unido. En el desfile participaron cientos de personas entre adultos y niños, portando más de 1000 antorchas. Un informe conjunto de Coavisa con EFE. Se trata de un evento anual de estilo vikingo que se remonta a la década de 1880, donde se celebra la cultura de las Islas Shetland en Escocia. Los participantes visten ropa de estilo vikingo con cascos y escudos, llevan alrededor de 1000 antorchas encendidas por la ciudad y por la noche son quemadas en una especie de barco llamado galera vikinga. La histórica celebración busca recordar a grandes líderes nórdicos y conmemorar el regreso del sol, luego del frío invierno. Es el segundo año que participan también mujeres y niñas como resultado de una campaña que buscó incluirlas desde 1980 y recién lo logró en 2024. La edición 97 de los premios Oscar se realizará el 2 de marzo en Los Ángeles y ya se ultiman detalles para la gala. En la siguiente nota, Ana María Palacios, vamos a conocer las novedades de los galardones, los presentadores y el conductor principal. And the Oscar goes to... La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas entregan los premios Oscar desde 1929. Son considerados el máximo galardón del cine. La edición número 97 se realizará este 2 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. El cómico Conan O'Brien será el encargado de presentar la ceremonia por primera vez, después de que Jimmy Kimmel fuera el anfitrión por 2 ocasiones. Las celebridades que presentarán y entregarán los premios son Selena Gómez, Oprah Winfrey, Ben Stiller, Ana de Armas, Willem Dafoe, Penélope Cruz, Whoopi Goldberg y Scarlett Johansson. Muchas cosas atrás. Emilia Pérez, con 13 nominaciones, se convirtió en la película de habla no inglesa con más candidaturas. La española Carla Sofía Gascón hace historia al ser la primera mujer trans en ser nominada a Mejor Actriz por su papel de Manitas en la película Emilia Pérez, un narcotraficante que cambia de género para tener una nueva vida. Es ella, no es ella, sí es ella. 3 actores de la película sobre Bob Dylan, un completo desconocido, Timothy Chalamet, Edward Norton y Mónica Bárbaro, fueron nominados. Es la primera vez en la historia de estos premios que 3 intérpretes de un filme biográfico musical han sido seleccionados. Entre los latinos están la brasileña Fernanda Torres, compite en la categoría Mejor Actriz por su papel en la película Aún estoy aquí. Colman Domingo, protagonista de la cinta Sing Sing, es estadounidense con ascendencia guatemalteca. Y Zoe Saldaña, de origen dominicano, está nominada a Mejor Actriz de Reparto en el filme Emilia Pérez. Interpreta a la abogada Rita Mora. La agrupación Kudai, de la que es parte la ecuatoriana Gabriela Villalba, regresa con su estilo pop rock que lo cautivó en la década de los 2000 y estrenó el tema Karma. Además, Pepe Aguilar y sus hijos Leonardo y Ángela rindieron un homenaje a Paquita, la del barrio, en la gala de los premios Lo Nuestro que se llevó a cabo anoche. A continuación, más noticias del espectáculo. Will Smith abrió la ceremonia de los premios Lo Nuestro con su presentación en la que cantó el tema Miami, lanzado en 1997. Shakira se llevó 6 galardones, que incluyen Mejor Álbum del Año y Mejor Artista Femenina del Año. No pudo asistir porque estuvo en su concierto en Barranquilla. La gala finalizó con el homenaje a Paquita, la del barrio.
por Pepe Aguilar y sus hijos Leonardo y Ángela, que interpretaron los sencillos Me saludas a la tuya y 3 veces te engañé. La agrupación Kudai, de la que es parte la ecuatoriana Gabriela Villalba, regresa con su estilo pop rock, que cautivó en la década de los 2000 y estrenó el tema Karma. Es la primera vez que la banda hace un lanzamiento con sus 5 integrantes, que regresaron a trabajar después de 14 años de ausencia. La conservación de manglares es vital para el planeta porque actúan como un escudo natural, además albergan especies importantísimas. Ecuaterra visitó el refugio de vida silvestre Manglares del río Muisne en el cantón Pedernales. Carla Delgado preparó un reportaje. Y así hemos llegado al final de esta jornada informativa, pero Televistazo regresa mañana sábado. En ecuavisa.com puede constatar el estado de las vías tras las fuertes lluvias en algunas regiones del país. Según el INAMI, las precipitaciones van a continuar este fin de semana, así que por favor a tomar precauciones. Y en la pantalla ya tienen el código QR para ingresar a ecuavisa.com y también Ecuavisa Play, la dupla perfecta para mantenerlos siempre informados, amigos. Un buen fin de semana.